Tenemos aquí en el estudio al diputado Diego Ibáñez. ¿Cómo está? Muy buenas días todavía ya. No, buenas tardes ya, pues. Ya tarde, ya pasamos media hora de las 12. Gracias por la invitación. Muchas gracias por tenerte acá. La pregunta que queremos partir es que sin duda esta semana o este ya el final de la semana ha estado marcado por esto de la metamorfosis del presidente. Lo hemos conversado en este programa largamente, pero hoy José Antonio Kast desde España ya trata al presidente de travesti político. ¿Qué le parece a usted? Las palabras de José Antonio Kast me parecen nefastas. Yo creo que ir al extranjero, hablar mal de tu país y de un presidente, por más que no te guste, independiente de los colores políticos, creo que no es de lo más patriota que podríamos escuchar, honestamente. Ya, pero de todas maneras la metamorfosis es un tema, ¿o no? Hoy día también hay una entrevista en el diario de Lucio Porto, una escritora, ensayista, filósofa que ha sido muy en contra del octubrismo, de la violencia que se vivió en el estallido, y dice que habla del travestismo de Boric y dice que es parte de un plan y una forma de manipulación. Es decir, que no se habría renunciado a la refundación que ustedes prometieron en un comienzo, que esto sería una estrategia casi política para ganar votos. Mire, no he leído la entrevista, no conozco a esa persona en particular, pero me parece bastante conspiranoico pensar que por alguien querer construir puentes, llegar a acuerdos y tratar de conjugar una política que hoy está demasiado atomizada y fragmentada, eso signifique parte de un plan por tratar de, no sé, qué sé yo. A ver, yo creo que es interesante porque me imagino que ella es de izquierda, ¿no? Esa persona que hace ese comentario. Sí. Hay harta crítica sobre, hoy día dentro del mundo de la izquierda, qué es ser revolucionario o revolucionaria. Yo creo que comparto con el presidente Boric, lo hemos conversado largamente, hoy lo más revolucionario es hacer que las cosas pasen. ¿Cómo se logra el copago cero? ¿Cómo se logra el royalty de la gran minería? ¿Cómo se logra las 40 horas? ¿Cómo se logra el aumento del sueldo mínimo? O sea, si tú te quedas en tu trinchera, no dialogas, no entiendes a la contraparte que piensa distinto, pero como se habló en el panel anterior, en política, escuchar solo a tu tribu significa quedarse en la quietud. Yo creo que eso es muy conservador. Ir y cruzar y hablar con quien piensa distinto y tratar de hacer que las cosas pasen, me parece que eso es lo más revolucionario que puede hacer un presidente, que se dice progresista. Entonces, yo sé que eso ayuda a un sector... todos los eslogans que ustedes pusieron en campaña, como que por ejemplo el fin de la ISAPRE. Es que, de hecho, no es ninguna renuncia, al contrario. De hecho, justamente, además, en el proyecto de ley de ISAPRE se fortalece FONASA con un proyecto de ley que debe ser presentado pero no muere en la ISAPRE. de aquí a octubre. Es que ¿quién dijo que hacer morir a las ISAPRES es hoy el objetivo de este gobierno? De hecho, en el programa de gobierno se mantienen como seguros de segundo piso. Por tanto, yo diría que aquí lo más importante es hacer que las cosas pasen. Yo creo que la ciudadanía hoy está cansada de grandes discursos, está cansada de personas que tienen quizás relatos muy rimbombantes, sino que quieren catch a fin de mes. Y hoy, cuando hablamos de reforma de pensiones, cuando hablamos de pacto fiscal, es eso, es catch a fin de mes para poder solventar tus derechos y no sentirte en la soledad de un modelo que te ha dejado abandonado durante muchas décadas. Yo creo que eso es hoy lo que te hace, a mi modo de ver, dentro de un panorama político que está hiperfragmentado, donde cada cual le habla a su propia trinchera, te hace sobresalir del resto y mirar la historia en ese tramo largo que hoy día nos convoca ser gobierno como Frente Amplio. Ya, pero ¿qué se hace con los 6 puntos que perdieron, por ejemplo, cuando el presidente reniega de un símbolo del estallido como el perro matapacos? O, por ejemplo, con las cosas que han salido en redes sociales, por ejemplo, cuando dice que nos has defraudado demasiado con esta metamorfosis, una usuaria de la red social que le dice al presidente... Claro, pero imagínate si yo me pusiera a hacer política en función de una encuesta que es una foto del momento o de un comentario de red social. ¿Te imaginas que si yo hiciera política... el presidente lo comentó, de hecho. Sí, pero si yo hiciera política pública en función de un comentario de red social, justamente caería lo que hace que hoy el país esté estancado, que es hablarle a tu propio nicho y hablarle justamente a los que piensan como tú. Y el presidente de Chile es el perder tu base. El presidente de Chile es el presidente de Chile, no es el presidente de los militantes o de los que piensan igual que él. Por cierto que hay principios, y con los principios uno hace política y construye a largo plazo, que es justamente fortalecer la salud pública, copago cero, que es que los más ricos paguen en Chile, como el royalty a la gran minería. Con el royalty a la gran minería, fíjate que en Catemu se aumenta un 20% el presupuesto y se va a pagar un sueldo para que las cuidadoras de Catemu tengan un trabajo y puedan cuidar además a personas en situación de discapacidad. Dime si eso no es revolucionario y transformador o progresista. Entonces yo creo que a veces nos perdemos mucho en un debate muy pequeño, porque también en la política chilena, a mi modo de ver,
Le faltan ideas que trasciendan los 4 años de gobierno. Y estamos en la pelea pequeña de que tú dijiste esto, tú dijiste esto otro. Mira ahora lo que dijo esta persona allá en España. Y desde España más encima lo dice. Entonces, la calidad de la política finalmente termina derrumbada por cada uno querer quedar bien con su sector, y finalmente nadie piensa en la trascendencia de un programa de gobierno que se está haciendo cargo de problemas de Estado, no de problemas del presidente Boric, no de problemas de alguna candidatura presidencial de derecha, sino de problemas de la gente, que son problemas de Estado. Y eso es lo que hoy día nos quita el tiempo, más que dedicarnos a comentar cositas por aquí y por allá. Bueno, de todas maneras, el tema de la metamorfosis es tema porque el propio presidente responde a eso a través de Twitter. Hay una especie de sinceramiento, de necesidad del presidente de conversar estas cosas en el ámbito de lo público. En esa explicación, ¿usted ve más un cambio más bien personal, una estrategia política? ¿Cómo lo ve? No me puedo desdoblar y pensar como pensara otra persona. Pero usted lo conoce, trabajan juntos. Aún conociéndolo, no podría desdoblarme y saber lo que piensa otra persona. Yo creo que aquí lo que es importante es que Chile está intentando pasar a un proceso de normalidad económica para empujar los cambios. Una normalidad que viene aparejada de cambio social. Una normalidad que no quiere ser la misma normalidad que nos llevó a ser uno de los países con mayor índice de desigualdad y con mucho malestar, a propósito del endeudamiento, a propósito de el abandono, y que derivó en movilizaciones sociales, en la década de los movimientos sociales. Yo diría que aquí lo importante es conjugar las transformaciones que necesita el país y que la ciudadanía las pide: cuidados, derechos sociales, seguridad ciudadana, con justamente tus principios. Y creo que en ello el presidente Boric no ha perdido su forma de ver el mundo y sus ganas de justamente que el pueblo chileno viva mejor. Yo creo que de eso se trata finalmente el principio hoy, de querer ser parte de un proyecto que trascienda los 4 años de gobierno que hoy día estamos construyendo como Frente Amplio. Ya, para trascender esos 4 años de gobierno hay que mantener una base de apoyo. Y aquí está el dilema de los 30 puntos, del 30% básicamente, porque por una parte tienes que mantener ese 30% que ha sido consistente a lo largo de esta administración, pero también, si quieres mantenerte como proyecto político, tienes que crecer, y para eso tienes que dar atención a necesidades, por ejemplo, más del centro, que quizás es la apuesta que está haciendo el presidente Boric. ¿Usted comparte ese camino? Es que yo creo que crecer no se satisface con discursos ideológicos en función de qué creemos que piensa el centro. La sociedad ha cambiado bastante. La sociedad ya no es la misma sociedad que los años 90. Las necesidades hoy de las nuevas generaciones, la revolución tecnológica, la crisis climática, son distintas. Hoy yo creo que la forma de intentar contribuir y crecer electoralmente es resolviendo los problemas concretos de la gente. Hoy, cuando tú ves que hay una baja histórica de la migración en el norte, la migración irregular, es porque este gobierno se decidió a hacer cosas para justamente bajar la migración irregular. Cuando tú ves que hoy día el sueldo mínimo, que era de 350.000 pesos hace un año, hoy día es de 500.000 pesos, va a ser de 500.000 pesos el próximo mes, tú ves una mejora sustantiva para 1 millón de personas. Cuando tú estás pensando hoy en los chicos que estudiaron, que no pueden pagar su carrera, y que estás proponiendo un nuevo mecanismo de financiamiento que sea progresivo y justo, tú estás pensando justamente en lo que te hace construir mayoría. Cuando piensas en el royalty de la gran minería y comunas como Petorca, que van a poder financiar calles, escuelas públicas, con ese dinero que viene de grandes empresas como Anglo American, tú estás pensando en la gente, y eso es lo que te hace construir mayoría. Yo diría que el debate está hacia allá, y muchas veces, a propósito de lo que dijo esta persona en España, hay gente que se dedica, y es su decisión política, como se dice en buen chileno, perro bombear el debate público. Porque en eso, en ese perro bombeo, terminan incentivando la polarización. Y terminan finalmente ganando en función del miedo al otro, al que piensa distinto. Fíjate que, y con esto quiero ser bien concreto, ir al extranjero y hablar mal de tu país, yo eso creo que no es de patriotas, eso es de cobardes. Tú, cuando vas al extranjero, tú debes perder tiempo, si estás en política, en hablar del lirio, de la educación pública, de las pensiones, no en criticar a quien piensa distinto, más encima haciéndolo desde el extranjero. Hoy, fíjese que yo creo que no es patriota, sino que es de cobardes votar en contra del sueldo mínimo, votar en contra del royalty de la gran minería, votar en contra de las 40 horas. Porque ¿qué nos proponen esos sectores que hoy día desde el extranjero le están diciendo estas cosas al presidente? Bueno, nos proponen a un diputado que culpa al hijo por destruir evidencia de su celular.
nos están proponiendo a otro diputado que tuvo que devolver la plata que ocupó su expareja porque le ocupaba la tarjeta de la benzina que era financiado con recursos públicos de todas y todos los chilenos. Nos están proponiendo a una candidata que trataba a los conscriptos de mamones. Eso yo creo que no es de patriotas, eso es de cobardes. Y creo que el debate público, cuando se convierte en esta vorágine de cobardía, de no hablar de lo importante, se fractura la sociedad con la política. Y ese es el gran problema. Y nuestro proyecto como Frente Amplio es tratar de juntar la sociedad con la política. Porque sin política, finalmente vivimos en una selva del sálvese quien pueda. Y en el sálvese quien pueda ganan los más fuertes, los más poderosos, los que tienen más plata, los más ricos. Y eso es justamente lo que yo creo que quieren hacer de la política, que es finalmente destruir la democracia para que ganen siempre los más ricos. Y eso creo que hay que ser muy cuidadosos, porque los populismos de derecha que hoy día están en España, financiados por quizás qué fundación, lo que están proponiendo es destruir las sociedades desde sus cimientos, que es la comunidad, la colaboración, el ver al vecino como alguien que colabora, como tu amigo, que te va a ayudar a ser mejor persona. Finalmente lo que están haciendo es ver al de al lado como un enemigo. Y eso es destrucción, eso no es prosperidad. Hablando del CAE, que usted lo menciona en su respuesta, ¿de qué manera es progresista el hecho de gastar una cantidad de dinero en personas que justamente están pagando un crédito universitario? Es decir, pudieron acceder a una carrera profesional y poder trabajar como profesional, cosa que no muchos chilenos pueden lograr. Se dice que es una política regresiva condonar esa deuda. Primero que todo, esto es un anuncio que hizo el ministro Mario Marcel el año pasado, cuando terminamos de tramitar la ley de presupuesto, y que hoy se está trabajando técnicamente desde el Ministerio de Educación, junto con los equipos de Hacienda, y lo que se ha señalado es que durante septiembre ingresaría una propuesta. Yo creo que hablar o elucubrar que va a ser de esta u otra manera, creo que es adelantarnos a un debate que tenemos que evaluar en nuestro propio mérito cuando estemos en el Parlamento recibiendo esa propuesta que va a hacer el presidente Boric, firmada por él, de un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Porque esto no se trata de una política de condonación puntual, sino de una nueva propuesta de financiamiento para la educación superior. ¿Por qué? Porque el Estado, con sus impuestos, con mis impuestos, con el impuesto de todos los vecinos que están viendo este canal, ha perdido 8 billones de pesos en pagos a los bancos, en intereses que no van para construir escuelas públicas, como por ejemplo la Escuela Barros Luco, que está hace 14 años en el corazón de Valparaíso esperando financiamiento. No van para construir escuelas públicas, sino porque para... justamente fueron avales de aquellos que no pagaron. Exactamente, y ahora les quieren condonar esa deuda. Para pagarle el interés a los bancos. ¿Quién podría decir en su sano juicio que el Estado con sus impuestos termine pagando el interés a los bancos por deudas morosas, que eso sea responsabilidad fiscal? ¿Quién podría decir en su sano juicio que eso sea eficiente? Pero la solución es condonar o es ayudar a mejorar que paguen esas personas. La solución es justamente un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, donde dentro de todos esos elementos va a estar va a estar responder cómo hacemos que el Estado deje de pagar deudas morosas al 54% de los estudiantes que hoy tienen CAE, que son casi 2 millones de personas, y que muchos de ellos, por eso aquí el principio de lo justo es importante para evaluarlo después en la propuesta que ingresa en septiembre, de que quienes han sacado la mugre, quienes han pelado el ajo por trabajar y por pagar, también sean beneficiados con entonces, este ¿usted está de acuerdo con recurso. Usted dice, ¿está de acuerdo entonces con con la crítica que hizo Óscar Landerreche esta semana, que calificó de inmoral esta política? Justamente por eso. Lo que pasa es que no escuché esa entrevista y no sé si hablar de moralidad o inmoralidad respecto de un nuevo sistema de financiamiento. No sé a qué se habrá referido él. El gastarse 12.000 millones... Es importante, es que eso es... Habiendo otras necesidades. Es que por eso es importante escuchar la propuesta concreta, porque va a ser autocontenida y no va a competir por recursos fiscales que vienen de la reforma tributaria, del pacto fiscal. Es importante señalarlo, porque hoy el Estado, desde el 2015, si tú ves la curva, solo ha perdido dinero público financiando mora e intereses a los bancos. Y eso hay que resolverlo de alguna manera. Y esa respuesta, el ministro Marcel ha señalado que va a ser justa. Por tanto, que desde ese punto de vista, quienes han pelado el ajo y han pagado su deuda, su crédito, van a ser también reconocidos. Y creo que ir a conversar un poco más allá, no teniendo el papel con la firma del presidente Boric, creo que es finalmente elucubrar y es intentar
quizás desprestigiar una propuesta que ni siquiera todavía ingresa. Yo creo que hoy tenemos que... Por algo el gobierno, por algo los ministros libremente lo anunciaron esta semana. Estamos en la previa de la cuenta pública. ¿No es demagógico anunciar algo para lo cual todavía no se tienen los recursos, que probablemente tampoco se tengan los votos en el Congreso? Yo creo Justo, que no, además, antes de una no elección municipal. Yo creo que no es demagógico. Estamos en elecciones. Yo creo que no es demagógico en este mismo sentido anunciar que queremos subir de 210.000 pesos a 250.000 pesos la PGU sin tener todavía los recursos. Eso no es demagógico, porque eso lo que está expresando en el debate público es que hoy día el 1% más rico de la sociedad se llega con el 20% de la riqueza. Y cuando tú pierdes el doble de lo que el Estado gasta en evasión y en ilusión tributaria de los grandes grupos económicos, creo que no es demagógico explicarlo y hacer pedagogía de cuánto pierde el Estado, que es el equivalente a toda la reforma tributaria, en intereses y moras a los bancos. Y no a construir, por ejemplo, la escuela Barros Luco en Valparaíso, que pasó de tener 600 niñas de kinder a octavo básico a tener ahora 270 niñas, perdiendo matrícula de una escuela pública que es histórica y que además es patrimonio de la humanidad. Entonces yo creo que esos problemas hay que saber explicarlos y, por cierto, yo quiero referirme al detalle cuando conozca el detalle. Si todavía ni siquiera tenemos un proyecto que diga esto va a ser así, así y así. Sí. Ya, y pasando a la ley corta de las ISAPRES, porque el gobierno ha celebrado el logro, la aprobación de los seguros complementarios que se le dieron ahora al FONASA, que van a tener un costo adicional al 7%, que es la cotización obligatoria. Es decir, ¿la salud pública en Chile no estaría adoptando la estructura de la salud privada que tanto ha criticado su sector? Porque ahora hay que pagar más. No, muy buena pregunta. Este ha sido un tema que no ha sido fácil, honestamente. Aquí hubo en algún momento un sistema de salud que ningún chileno discutió, porque se impuso en dictadura. Ese sistema funcionó por décadas y provocó millonarias utilidades para un sector que además, que eran dueños de ISAPRES, de los seguros, eran dueños de las clínicas y finalmente hacían un negocio con la prestación de salud privada. Ese es el contexto en el cual hoy día el presidente Boric tiene que entrar a intentar resolverlo. Se resolvía individualmente por la vía de la judicialización. Resulta que llegó un fallo de la Corte Suprema que tenía efectos universales. Y lo que te provoca esta catástrofe neoliberal de la salud es que finalmente un presidente está en la disyuntiva de elegir entre dos caminos, que bien se preocuparon de manifestar los parlamentarios que estaban a favor del perdonazo de la mutualización que se declaró inconstitucional en el Senado. Es: o nos perdonas la deuda, o finalmente colapsa el sistema público, porque las 2,5 millones de personas se van a ir a la lista de espera del sistema público, y eso lo que significa, eventualmente, es que cueste vidas no resolver este problema de forma virtuosa. ¿Qué hace el gobierno? Por supuesto que necesita encontrar una racionalidad para proteger el sistema público. Y en ello, yo quiero ser muy preciso. Votamos un proyecto que no nos gustaba del todo. Votamos un proyecto que le prohíbe a las ISAPRES retirar utilidades mientras no paguen la deuda. Sí. Bien allí. El problema es que la deuda se paga a 3 años plazo para los menores de 65 y tienen la posibilidad de, por una sola vez, aumentar las primas en un 10%. Sí. Eso no nos gusta y quiero ser muy claro con esto. ¿Cuál era la otra alternativa que nos dejaban porque tenemos minoría en el Congreso? ¿Cuál era la otra alternativa? Que no hiciéramos nada. ¿Y qué pasa si no hacemos nada y se aplica el fallo de la Corte Suprema de forma universal? Los 2,5 millones de personas en ISAPRES pasan a ser parte de probablemente la lista de espera del sistema público. ¿Qué significaría eso si el día de mañana alguien no puede atenderse y hay una catástrofe masiva en el sistema sanitario porque explota? ¿Qué hubiese dicho la derecha del presidente Boric si él hubiese dejado que ocurriera eso? Entonces es un laberinto que provocó el sistema neoliberal en Chile y el lucro en la salud en Chile. Y hoy, yo sé que es difícil explicar lo de los 13 años y los del 10%, frente a lo cual estuvimos en contra. Pero en la comisión mixta, que esto lo zanjó, eran 7 y 7 votos. Por tanto, o te daban a elegir entre la catástrofe o esta otra alternativa. Yo creo que el presidente fue muy pragmático en esta decisión y tomó su posición. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, así que quiero plantearle un tema que también creo que es bien importante porque habla mucho de la situación en Chile.
y es el tema del Duoc UC, la instalación de este centro educativo en La Pintana. ¿Apoya usted a los concejales oficialistas que impidieron que este proyecto se pudiera hacer, que entre otras cosas hubiese beneficiado a un 41% de los estudiantes de La Pintana que justamente estudian en el Duoc UC? Yo estoy en esto, debo decirlo, a morir con la alcaldesa Pizarro. Yo creo que aquí el problema de fondo... Pero fueron votos oficialistas los que votaron. Y yo estoy en contra de eso. No tengo ningún problema en decirlo. No sé qué partidos son, no conozco el detalle del Consejo Municipal. Sé que habían dos que eran del mismo partido que votaron distinto. Uno votó a favor y otro estuvo bien repartido. Entonces, yo creo que acá el tema de fondo es la inequidad territorial. Cuando tú tienes, en mi distrito, región de Valparaíso, tienes grandes mineras, tienes grandes agrícolas, tienes un puerto gigante y no pagas sus impuestos en los territorios, lo que tú estás generando son zonas de sacrificio que finalmente hacen que las zonas que están más lejos del centro terminen pagando los costos de el desarrollo que finalmente termina concentrado en unos pocos. Yo creo que lo que está pasando en La Pintana, y lo señaló bien la alcaldesa Pizarro en una columna que leí hoy, sí, o ayer, no recuerdo, que finalmente... dice, si el Estado no nos puede resolver la solución, estoy porque lo haga cualquiera. No, y dice algo muy interesante, que es, siempre critican a los sectores más marginados de ser aspiracionales. Y ella señalaba, ¿cómo va a ser malo ser y aspirar a que se te cumpla un derecho, que es poder estudiar y ser una familia, tener un técnico o tener un profesional? ¿Está malo aspirar a eso? Y yo creo que la persona o el concejal que votó en contra de esta propuesta, creo que justamente tendrá que revisar sus convicciones políticas, porque hoy día tenemos que hacer con lo que tenemos a la mano, tratar de mejorar la situación y que los hijos del pueblo vayan a estudiar a los institutos profesionales. Y es que aunque eso implique cooperación público-privada. Que en un terreno que está abandonado hace 30 años, hoy era posible y lo hicieron imposible. Y fíjese que la cooperación público-privada, que muchos dicen desde la izquierda, eso es socialdemocracia y eso no estamos de acuerdo, es que Chile es tan neoliberal que hablar de socialdemocracia parece hasta revolucionario. Y a mí me da un poco a veces de vergüenza ajena escuchar ese tipo de comentarios cuando hoy día tenemos que empujar con los bueyes que tenemos. Sobre todo cuando además hay una oposición que parece ser que inauguró una nueva ideología, que es como estar en contra de todo lo que diga el presidente. Eso parece ser su ideología y parece que van a escribir un libro sobre eso, porque es lo que han repetido permanentemente. Pero yo ahí estoy en esta pregunta en particular con la alcaldesa Pizarro. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Diego Ibáñez, por acompañarnos esta mañana aquí en Mesa Central. Que esté muy bien.